mortificación del pecado. Entonces, la semana anterior hicimos una introducción acerca del tema y dijimos por qué razón es menester o es algo que el Señor nos ha dado el mortificar nuestro pecado. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y como es nuestro pasaje, nuestro texto guía, vamos a ponernos en pie y a leerlo en pública, en voz alta. Romanos capítulo 6. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Salomón, que me tocó el trabajo, en un celular, se me quedó el mío. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedeces? ¿De aquel a quien no eres? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Ahora en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes obedecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosecharon entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y están puestos al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Palabra de Dios. Amén. Nuestro buen Dios, aquí estamos, Señor, y queremos recibir el mensaje de tu palabra. Llénanos de ti, Señor. Ilumínanos conforme a la iluminación de tu Espíritu Santo. Guíame a mí a hablar a tu iglesia, Señor, lo que dice tu palabra santa, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha de lo que tú dices allí. Y Señor, asístenos para ser hacedores, no solamente oidores, sino también hacedores de tu santa palabra, porque te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La gloria sea al Señor. Bendito Dios que nos da esta mañana su palabra. Entonces dijimos que empezamos a estudiar en este ciclo de enseñanza la mortificación del pecado. También podríamos decir la victoria
del creyente sobre su enemigo el pecado. También podríamos hablar de una santificación, que el tema de la mortificación del pecado está estrechamente ligado con la santificación del creyente, la santificación progresiva del creyente. Vamos a desarrollar nuestro tema de la mortificación del pecado tocando tres tópicos. Vamos a ver tres tópicos principales. El primero es el desenmascarando a nuestro enemigo el pecado. El segundo es luchando derromadamente contra el enemigo, luchando contra el enemigo. Y finalmente, obteniendo la victoria o venciendo a nuestro enemigo el pecado. Venciendo. Estos son los tres tópicos generales que tocaremos. ¿Cierto? Ahora, vamos a mirar el primer aspecto. Vamos a entrar en este tema, desenmascarando al pecado. Y quiero traer a memoria, quiero comenzar trayendo a memoria una historia. Que el 12 de septiembre de 1945, los japoneses se rindieron ante las fuerzas aliadas y la Segunda Guerra Mundial se terminó. Los aliados vencieron y el imperio fue derrotado. Pero la lucha no se terminó aquel día. Algunos reductos japoneses en las islas del Pacífico continuaron atacando a las fuerzas aliadas y se hizo necesario hacerles fuerte oposición por más de un año hasta que fueron totalmente vencidos. Y esta historia la tomo como una analogía de lo que le sucede al creyente cristiano, que después de haber sido regenerado, salvado, justificado y santificado, Cristo ha vencido y Satanás y el pecado han sido derrotados. Sin embargo, el cristiano sigue pecando. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Uno de los principales aspectos de la vida práctica cristiana es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Que nosotros seamos santos. Y esa es la intención de este ciclo de enseñanza, que nosotros seamos santos. Y un aspecto de la santidad, de perseverar en la santidad que nos ha sido dada, es progresar en nuestra santificación progresiva, valga la redundancia, mortificando nuestro pecado. Y la misma palabra nos lo dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos desde los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y también en Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso nos está hablando de un asunto de identidad. Y lo he hablado muchas veces en medio de la iglesia. ¿En qué consiste tener identidad con Cristo? ¿Cómo sabemos nosotros? Y el miércoles dilucidábamos esto en nuestro estudio bíblico del miércoles. Los invito para que vengan. Estamos dilucidando esto. ¿Cómo podemos nosotros reconocer o saber si somos salvados? Si realmente somos cristianos. Siempre existe esta duda en las personas cuando no tienen esa seguridad salvífica. ¿Será que yo sí soy salvo? ¿Será que yo soy cristiano? Y entonces
dilucidábamos esto el pasado miércoles. Y veíamos este aspecto. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Entonces todo se genera en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Si yo sé quién soy, voy a actuar como lo que soy. Es un resultado, es un fruto. Yo no tengo que hacer algo para ser salvado. Yo no tengo que hacer algo para ser santo. Yo hago lo que hago y vivo como vivo porque soy santo o porque no soy santo. Si yo vivo en el pecado, en la concupiscencia de la carne, es porque no soy hijo de Dios. Y vaya si tendré un problema si no soy hijo de Dios. Me espero la muerte eterna en el infierno. Pero si yo vivo vida de santidad, es porque he sido salvado. Porque en mí prevalece el Espíritu. Entonces eso era lo que estábamos hablando el pasado miércoles. Entonces, nosotros venimos a una vida de santidad porque Dios nos ha dado la santidad a través de Cristo Jesús en su obra redentiva en la cruz. Y esa santidad implica que nosotros estemos mortificando el pecado, o sea, que no estemos pensando en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Y realmente nosotros tenemos muchas luchas con el pecado. Una de las más grandes inquietudes de los creyentes es que el pecado aún sigue obrando en nosotros. Y una de las características de ser creyentes es que nuestro mayor deseo es poder triunfar sobre el pecado. Sobre ese pecado que ya habiendo sido vencido, se levanta orgulloso, altivo, arrogante, para seguir atacándonos. ¿Qué actitud tomar? Muchos cristianos se sienten frustrados, se desaniman y fluctúan en su fe porque ven poco avance en su vida espiritual. Porque el pecado les obliga frecuentemente y retoma señorío en sus vidas. Y aquí debe surgirnos una pregunta. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Eres tú un cristiano victorioso sobre el pecado o más bien vives en la derrota? Esto es bien importante preguntar. ¿Vivimos en la derrota del pecado? ¿De lo que hace el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo en la derrota del pecado? Bueno, lo primero que hace el pecado es condenarnos. Vivimos en condenación del pecado. El pecado nos condena y siempre nos dice lo que hiciste lo hiciste mal. Eres pecador. Siempre está acusándonos. Nuestro enemigo nos acusa. Tú eres pecador. Dios nos salva. Dice, tú eres santo. Si en tu vida está prevaleciendo ese, tú eres pecador, es porque el pecado está tomando ventaja. Cuando el pecado nos acusa, es porque el pecado ha tomado ventaja. Cuando entramos en dificultades, en pruebas, por causa de nuestro pecado. Por ejemplo, cuando entramos en ruina, en pobreza económica, por causa de que pedimos préstamos, por causa de que no sembramos en la obra del Señor, no tenemos los intereses en lo alto, sino en lo de la tierra. Entonces ahí vienen las consecuencias, porque el Señor dice buscar primeramente el reino de Dios, y está hablando de finanzas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os añadirán. ¿Por qué todas las cosas no se nos añaden? ¿Por qué no nos hacen falta cosas? Porque no estamos poniendo el reino de Dios como prioridad. Entonces nos metemos en deuda. Al meternos en deuda, vienen los cobros, las irresponsabilidades, las cargas económicas. Lo mismo sucede con la salud. Cuando entramos en pecado, la salud es afectada. Y hay otros pecados que son respetables, por ejemplo la gula. El descuido, el desmedro de nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Debemos guardarlo, debemos cuidarlo. Y el que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. O sea, piensa que este cuerpo debe estar sujeto al Espíritu para servir a la obra del Señor. Para servir a lo espiritual. Este cuerpo tiene que estar sujeto al Espíritu Santo, para que sea siervo de la justicia. Una de las causas más frecuentes de la derrota espiritual de los cristianos es que no tienen un concepto bíblico acerca de lo que es la santidad y de lo que es el pecado. Y tenemos dos polos. Por una parte están los santurrones. Los santurrones en todo ven pecado. Para ellos todo es pecado. En los demás y en sí mismos. Y buscan todo. Entonces no pueden entrar, no pueden salir, no pueden subir, no pueden bajar, no pueden comer, no pueden tomar, no pueden hacer esto y no pueden hacer lo otro. Todo está limitado. No pueden escuchar esta música, no pueden hacer esto, y hoy en día sí que prevalecen las iglesias. Hoy en día, debido al desconocimiento bíblico, debido al desconocimiento de la gracia de Dios, se enseña mucho acerca de comportamientos. Entonces la gente va a la iglesia para aprender cómo comportarse. Y su vida depende de cómo se comportan. Su vida, su salvación, todo depende de cómo se comportan. Si tú te comportas bien con Dios, eres bendecido. Pero si tú no te comportas bien con Dios, no vas a recibir la bendición. Entonces estamos contradiciendo la palabra de Dios que dice que es por gracia y no por obra. Entonces, generalmente en estas iglesias, y con el fin de manipular realmente los corazones de las personas, los ponen en calzas prietas. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes subir, tú no puedes bajar. Todo es prohibido. Es una serie de reglas y una serie de prohibiciones. ¿Y en dónde está eso en la Biblia? La Biblia nos habla de la gracia. Nos habla de la gracia. Pero la gracia no es instrumento, no puede ser instrumento, o no puede ser justificación para el pecado. Comienza diciendo que concluye, vamos a resistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Qué es lo que sucede? Que la gente no sabe, el cristiano no sabe acerca de la santidad. Entonces hay una santurronería. Y exteriormente parecen santos, pero interiormente son diablos. Quieren ir el domingo a la iglesia a presentarse inmaculados, limpiecitos, puros, y levantan sus manos y adoran y aplauden y bailan, y les da temblores y se caen, y reciben según ellos del Espíritu, pero sus vidas están absolutamente corrompidas por dentro. Esto dijo el Señor Jesucristo de los fariseos. Sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, blanqueados, pasa frente a un sepulcro y digo es blanco, pero por dentro están huesos corruptos, carne corrupta, una vida de pecado. Este es un polo, los santurrones. Estos santurrones terminan siendo derrotados por la condenación. Porque nunca van a alcanzar por sí mismos el estándar de santidad que Dios demanda. Sus obras jamás le llegarán ni siquiera al polvo de los pies del Señor Jesucristo. Entonces, van a vivir en condenación. Siempre se van a sentir acusados. Bueno, pero por el otro lado, en el otro polo, están los libertinos. Esos no reconocen el pecado, aunque lo tengan frente a su nariz. No reconocen su pecaminosidad, aunque estén nadando en el cielo del pecado. Y terminan siendo derrotados por su pecaminosidad y viviendo vidas falsas, vidas engañadas, creyendo que porque tienen la gracia de Dios pueden pecar todo lo que quieren. Y eso incluye a muchos cristianos. Entonces, si una persona no conoce lo que es el pecado,
Si un ejército no reconoce al enemigo que debe derrotar, pues jamás lo va a atacar. Recuerdo que cuando vimos la armadura de Dios, una serie de enseñanzas, la armadura de Dios, vimos este aspecto del ejército preparado, del ejército pertrechado, y vimos de cómo el Señor nos revela a través de la Santa Escritura, hace una labor de espionaje, digámoslo así, y nos revela cuál es el actual del enemigo. Nosotros, por la revelación de la palabra de Dios, conocemos cómo actúa el enemigo desde el principio. Pero cuando la iglesia se aparta de la palabra de Dios, no reconoce a su enemigo, porque la iglesia, la palabra de Dios también nos revela quién es nuestro enemigo. ¿Cómo actúa nuestro enemigo? Entonces, si una persona no reconoce a su enemigo el pecado, al que tiene que derrotar, pues nunca lo va a atacar. Y si no lo ataca, siempre va a estar esclavizado por él. Hoy en día, los creyentes, por no conocer al enemigo del pecado, no buscan arrepentirse de sus pecados, sino que buscan terapias para sus defectos. Hoy en día, la psicologización de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se ha torcido y se ha llevado por el campo de la psicología, de la comprensión humana, de la mente humana. Entonces, el asunto ha llegado a que ya no hay pecado. El asunto no es un asunto de pecado. El asunto es un asunto de defectos. Lo que pasa es que la persona no es un pecador borracho, un borracho que es pecador. No, ya el borracho, la borrachera ya no es pecado. Es una enfermedad, es un defecto. Pobrecito el drogadicto. ¿Qué están haciendo en Bogotá, por ejemplo? No sé, creo que ya también en Medellín lo hacen y lo van a reglamentar para todo Colombia. Es tomar a los drogadictos y darle la droga. ¿Qué están haciendo? Coartando el pecado, son cómplices del pecado. ¿De dónde parte esto? De un desconocimiento de que la drogadicción es pecado. ¿Qué sucede con el marido adúltero o con la mujer adúltera? ¿Qué es lo primero que dice? No, lo que pasa es que yo tengo ese faltante. Yo ya no me comprendo con mi esposa. Entonces yo tuve, por mi faltante, porque es que a mí me falta algo. Porque es que yo tengo ese defecto, me falta algo. Como mi matrimonio ya está en defecto, entonces yo tuve que buscar por fuera. No, señor, eso no es un defecto, eso es pecado. Y la Biblia lo llama como adulterio, y es aborrecida a los ojos de Dios. Bueno, pero también están los que buscan llenura para sus ataques. Entonces ellos dicen, lo que pasa es que yo tengo un vacío. Hay algo que yo necesito. Por causa de mi tristeza yo me puse a tomar. A todo le ponen una causa. Su faltante. Pobrecito, es que él es así. Porque sus padres lo maleducaron. Porque sus padres se separaron. Hoy en día dicen de un homosexual, no dicen que está en el pecado del homosexualismo, sino que él tuvo un faltante. Dios lo mandó hacia el mundo. O también dicen que el homosexual, debido a que sus padres se separaron, entonces él tomó esa vía. Resulta que la palabra de Dios dice que el pecado, que el homosexualismo es un pecado. Que los hombres afeminados no es por faltantes, no es por sus papás, no es por la sociedad, no es porque nacieron así, sino por pecado. El homosexualismo, el ser afeminado, en el caso de las mujeres, el lesbianismo,
que se llaman las mujeres machorras, es pecado. No es porque les tocó, no es circunstancia de la vida. Pero también están aquellos que dicen, le echan la culpa a los demonios. No fui yo, lo que pasa es que en mi centro, a mí se me entró un demonio. El problema de esta persona no es que sea un adúltero, no es que es un borracho, no es que es un ladrón, no es que es un pecador. No, él no es un pecador. Lo que pasa es que el demonio se le entró. Se le metió. Pobrecito, no tiene la culpa. Bueno, pues es de decirles algo. Este hombre es un pecador. Y cuando muera, va para el infierno. El demonio no va a tomar su lugar. La palabra de Dios es clara y dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, hoy en día se enfrenta al pecado de una manera equivocada. Por lo tanto, los creyentes debemos comenzar por conocer lo que es el pecado. ¿Para qué? Para mortificar el pecado. Para mortificar el pecado. Entonces, quiero hacer una pregunta abierta. ¿Qué es para ustedes el pecado? Les voy a dar una pregunta. ¿Qué es para ustedes el pecado? ¿Qué es para ustedes el pecado? Me gustaría que ustedes participaran compartiendo qué significa para ustedes el pecado. Levante su mano si quiere hablar y compartir. ¿Qué significa para ustedes el pecado? ¿Quién quiere compartir? Enemistad con Dios. El pecado es enemistad con Dios. Juan David. Es para grabar la voz de cada uno. Enemistad contra Dios. Muy bien, muy buenos conceptos. Otro concepto. ¿Qué es el pecado? Enemigo del alma. Enemigo del alma. Muy bien, Alberto. ¿Qué es el pecado? Rebelión, separado. Rebelión. Rebelión contra Dios. Enemistad contra Dios. ¿Qué más es el pecado? La transgresión de la ley. Muy bien, la transgresión de la ley. Bueno, generalmente pensamos como pecado el hacer bien, el hacer lo malo. Generalmente pensamos en el pecado como hacer lo malo, ¿cierto? ¿Qué más tenemos como como definición? ¿O qué es para ti el pecado? Todo lo que no le agrada a Dios. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay muchas definiciones para el pecado. Y vamos a comenzar nuestro estudio sobre la mortificación del pecado, en cómo desenmascarando el pecado, reconociendo lo que es el pecado. Para poder desenmascarar el pecado tenemos que reconocer qué es el pecado. Entonces vamos a ver 3 puntos en desenmascarando al pecado. Vamos a ver 3 puntos. Lo primero es la definición. Vamos a definir el pecado. ¿Qué es el pecado? Y lo vamos a hacer desde 2 aristas. Etimológica y teológica. Etimológica, ¿qué quiere decir la palabra pecado? ¿Cuál es el significado de la palabra pecado? ¿De dónde viene esta palabra? Y vamos a descubrir que el asunto del pecado no es tan sencillo. Y vamos a ver que podemos estar horas y horas y horas estudiando la definición de lo que es el pecado. El pecado es mucho más que transgresión de la ley.
El pecado es mucho más que ofender a Dios. El pecado es mucho más que un simple concepto, hacer lo malo o no hacer lo bueno. Pecado es mucho más grave que estar separado de Dios. De hecho, estar separado de Dios es más bien consecuencia del pecado. Pero también en segundo lugar vamos a ver la manifestación del pecado. ¿Cómo obra el pecado? ¿Cómo obra el pecado? Y esto es algo bien importante, porque lo tenemos ahí. Está permanentemente acusándonos. Pero nosotros no conocemos bien su estrategia. Entonces vamos a desenmascararlo. Y vamos a mirar cómo es que obra en contra de nosotros. Para siempre descubrirlo. Y para siempre atacarlo. Tenemos que descubrir cómo comienza. Porque el pecado no es algo que viene y nos posee y nos obliga a hacer cosas, no. El pecado tiene un método para obrar. Para hacernos obrar a nosotros. Y finalmente tenemos las consecuencias, la gravedad, las graves consecuencias del pecado. Las graves consecuencias del pecado. Una de las artimañas del pecado generalmente consiste en hacernos pensar que no van a haber consecuencias. Haga esto no va a traer consecuencias. Usted lo necesita. Usted necesita robar, eso no va a traer consecuencias. Robe, nadie se está dando cuenta. Vaya, a los ustedes, fornique, nadie se va a dar cuenta. Eso es privado. Eso es privadito. Peleen en la casa, los esposos. Peleen en la casa, mátense en la casa. Nadie se dé cuenta afuera. Que nadie se dé cuenta en la iglesia de lo que está sucediendo en tu casa. Esconde todo lo posible en la iglesia. Todo lo que más puedas, escóndelo en la iglesia. Porque te van a juzgar. Y eso te va a traer consecuencias. El pecado siempre nos va a llevar a que lo santo va a traer consecuencias. Y nos va a asustar con lo santo. Entonces vamos a mirar cuáles son las consecuencias del pecado. Porque si nosotros desenmascaramos las consecuencias, o sea, tras de qué va el pecado, lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder hacer. Entonces, con este prebosquero o bosquejo ampliado, vamos a terminar la enseñanza de esta mañana, que es solamente como la introducción al tema de desenmascarando el pecado. A partir de hoy, 8 días, estaremos mirando la definición del pecado. Amén. La definición del pecado. Vamos a ver, Dios quiera que de hoy en 8 días podamos mirar bien la definición.